Muy buen día. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy seguiremos con nuestro plan de lectura diaria, la Biblia en un año. Ya estaremos lecturando el segundo libro de Samuel, de los capítulos 9 al capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 9. David trata bien a Mefiboset. Un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonathan? Entonces llamaron a Sibá, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Sibá llegó a la presencia de David, éste le dijo: ¿eres tú, Sibá? Y él respondió: para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó: aún vive un hijo de Jonathan que no puede caminar. Se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba y Sibá le respondió: vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó traer a Mefiboset, y cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset. Para servir a su majestad, respondió. David le dijo: no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonathan voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto o yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Sibá y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia voy a dárselo a Mefiboset. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen en la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen, para que nunca le falte comida. Aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa. Como Sibá tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le dijo al rey: yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento, Sibá y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía de la mesa de David como uno más de sus hijos. Segunda de Samuel, capítulo 10. Hanún avergüenza a David. Poco tiempo después murió el rey de los amonitas y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y David dijo: voy a tratar a Hanún con la misma bondad con que me trató Anás su padre. Enseguida envió David mensajeros a Hanún para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Hanún: ¿de veras cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no, los envió como espías para que luego pueda conquistar nuestra ciudad. Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que los avergonzaran, cortándoles la mitad de la barba, y que los mandaran de regreso a su tierra, desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados, y cuando David lo supo, les mandó decir: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. David vence a los amonitas. Los amonitas se enteraron de que David se había enojado mucho. Entonces contrataron a algunos arameos de Rehob y Sobá para que se unieran a ellos y pelearan contra David. También contrataron a 1000 hombres del rey Macá y a 12,000 hombres de Tob. Los arameos enviaron a 20,000 soldados y se quedaron en el campo junto con los soldados de Tob y Maacá. Por su parte, los amonitas salieron a la guerra y se formaron a la entrada de la ciudad. David se dio cuenta de esto y envió a la batalla a Joab junto con todo su ejército y a sus mejores soldados. Y cuando Joab vio que los arameos iban a atacarlo por un lado y los amonitas por el otro, eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos.
El resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai para que peleara contra los amonitas y le dijo: si ves que los arameos me están ganando, irás a ayudarme. Si por el contrario veo que los amonitas te están ganando, yo te ayudaré. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado, y que Dios haga lo que le parezca mejor. Joab y sus hombres pelearon contra los arameos y los hicieron huir. Cuando los amonitas vieron que los arameos estaban huyendo, también ellos huyeron de Abisai y corrieron a refugiarse en su ciudad. Entonces Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. David vence a los arameos. Al ver los arameos que los israelitas los habían derrotado, reunieron a todos sus ejércitos. Hadad-ezer mandó llamar a los arameos que estaban del otro lado del Éufrates, y ellos vinieron a Elam. Al frente de ellos iba Sobac, que era el jefe del ejército de Hadad-ezer. Cuando David supo esto, reunió a todo el ejército de Israel, cruzó el río Jordán y llegó a Elam. Los arameos se formaron frente a David y empezó la batalla. David mató a 700 soldados que guiaban carros de guerra y a 40,000 soldados de caballería. También mató a Sobac, jefe del ejército arameo. Entonces los arameos huyeron de los israelitas. Cuando todos los reyes que estaban bajo el poder de Hadad-ezer vieron que David lo había derrotado, hicieron la paz con Israel y quedaron al servicio de David. Los arameos, por su parte, no volvieron a ayudar a los amonitas. Segunda de Samuel, capítulo 11. David, Betsabé y Natán. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber estado descansando un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hombre llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de su purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías elitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir a la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó llamar y le preguntó: ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó: mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías: quédate aquí por lo menos esta noche, y mañana volverás al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y a beber hasta emborracharlo. David creía que así Urías se iría a su casa. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey.
Por la mañana David escribió una carta y se lo dio a Urías para que se le entregara a Joab. La carta decía: pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urías. Entonces Joab mandó un mensajero a darle la noticia a David. Le dijo: cuando le cuentes al rey que algunos de sus hombres murieron en batalla, seguramente se enojará y te dirá: ¿por qué se acercaron tanto al muro de la ciudad? ¿No saben que desde la muralla lanzan flechas? Acuérdense de Abimelech, el hijo de Jeroboset. Tanto se acercó al muro durante la batalla en Tebes, que una mujer le dejó caer una piedra de molino y lo mató. Si te dice eso, tú le responderás: también ha muerto Urías, el hitita, que tan fielmente servía a su majestad. El mensajero se presentó ante David y al darle la noticia, todo sucedió como Joab había dicho. Y entonces el mensajero le dijo: los enemigos nos estaban ganando y hasta salieron de la ciudad a pelear en el campo, pero los hicimos retroceder hasta el portón de la ciudad. Desde el muro de la ciudad nos disparaban flechas y algunos de nuestros mejores hombres cayeron muertos. Entre ellos también murió Urías, el hitita que tan fielmente servía a su majestad. David le contestó: dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando a la ciudad hasta que la conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste, pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dios reprende a David. Entonces David envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto le quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y le dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo puede hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita, y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de él,
no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al 7º día, el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, porque pensaban, si cuando el niño aún vivía, le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, «¿Ya murió el niño, verdad?» Y los consejeros le contestaron, «Sí, ya murió». De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa, pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron, «¿Por qué hace esto, su majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él, y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer». David les contestó, «Mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él». Nacimiento de Salomón. David fue a consolar a Betsabé y tuvo relaciones sexuales con ella. Con el tiempo, ella tuvo un hijo y David le puso por nombre Salomón. Fue tanto el amor de Dios por el niño que envió al profeta Natán para que les dijera, «En mi honor, este niño se llamará Jedidías, que significa amado de Dios». David vence a los amonitas. Mientras tanto, Joab había seguido atacando la ciudad de Rabá, pues allí vivía el rey de los amonitas. Cuando ya estaba por conquistarla, mandó a decirle a David, «Después de muchos días de atacar a Rabá, no he permitido que sus habitantes tengan paso a sus depósitos de agua. Ya estamos por entrar en la ciudad, así que reúna a su majestad a todo su ejército y venga a tomar la ciudad. De lo contrario, yo tendría que tomarla y le pondría mi nombre». Entonces David reunió a todo su ejército y atacó y conquistó la ciudad de Rabá. David le quitó al rey la corona, la cual era de oro, pesaba 33 kilos y tenía una piedra preciosa. David le quitó a la corona esa piedra preciosa y la puso en su propia corona, y se llevó además gran parte de la riqueza de la ciudad. A la gente que vivía en la ciudad la sacó de allí y la condenó a trabajos forzados. La obligó a usar sierras, picos y hachas de hierro. También la obligó a hacer ladrillo, como lo habían hecho con todas las ciudades amonitas que había conquistado. Después de eso, David y su ejército regresaron a Jerusalén. Es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada día a esta misma hora y en este mismo canal para nuestra lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana si Dios lo permite.